En el nombre de Dios, hola. En la lección anterior dijimos que después de la muerte de Abu Talib, la vida del profeta estaba aún más en peligro y por esta razón es que el profeta Muhammad decide emigrar en secreto a la ciudad de Medina por orden de Dios. Así por su parte, el imam Ali, por propia orden del profeta, fue visto varias veces en la ciudad de la Meca, con el camello y la ropa del profeta, y algunas veces con su propia ropa, para que los idólatras no supieran que el profeta había dejado la ciudad. El imam Ali finalmente, luego de mucho tiempo, había quedado solo a cargo del cometido de arriesgar su vida para proteger al mejor de la creación, es decir, el profeta Muhammad, y dormir en su cama por la noche, en el momento de mayor peligro ante el inminente ataque que esperaban los apóstatas perpetrar para así acabar con el profeta. Además, el imam Ali tenía el encargo y deber de devolver todo aquel bien o derecho que le fue dado en resguardo o depósito al profeta Muhammad, quien, recordemos, era también llamado Al-Amin, o el confiable, gracias a la fiabilidad y honradez de éste, y que era uno de los grandes atributos que hasta los mismos idólatras valoraban en sobremanera. Pero la última y más importante misión que debía Ali ibn Abi Talib llevar a cabo era el de llevar o trasladar con seguridad al más grande tesoro del profeta del Islam, de llevarlo a ese tesoro a Medina, tesoro cuyo nombre era Fátima Zahra. La señora Fátima, quien era todo para el profeta, la luz de sus ojos, el verdadero y más valioso tesoro en el mundo que aún amparaba. Tenía para ese entonces unos 9 años y junto con la madre del imam Ali y algunas otras mujeres emigraron a Medina bajo la protección de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. El profeta, que había llegado antes, estaba esperando fuera de la ciudad y no entró en ella sino hasta que Ali llegase con ese tesoro, razón por la que, a pesar de los riesgos, el mensajero de Dios atrasó la entrada a Medina por varios días. Luego de unos días, de una cantidad de días de atraso, por fin el imam Ali, alayhi salam, había llegado con sus pies ampollados, pero con aquello encomendado por el profeta en las mejores condiciones. Cuando el profeta vio la condición en que se encontraban los pies del imam Ali, de inmediato comenzó a llorar. Y es lógico que si alguien camina casi 500 kilómetros con los pies descalzos, a toda prisa, para así evitar ser alcanzados por los enemigos, hará que las lesiones sean muchas y muy graves. Y como lo dijimos antes, Ali caminó con tal de que las damas de la caravana fuesen cómodas y no resultasen agraviadas por ninguna situación durante el trayecto, y así protegerlas de cualquier peligro que pudiese aparecer. En la lección pasada dijimos que la madre del imam Ali, Fátima bint Asad, era la única emigrante descalza hacia Medina, y aunque estaba sentada en un camello, se movía así sin calzado por respeto al profeta. Fátima bint Asad era una gran persona. El profeta había vivido con Abu Talib y Fátima bint Asad desde su infancia tras la muerte de su padre, madre y abuelo. Y el día en que esta dama bendita falleció, el enviado de Dios dijo: sus hijos eran más pequeños que yo, pero cuando quería alimentar a los niños, me daba la comida primero. Si quería comprar ropa, me compraba ropa primero, y si le sobraba dinero, compraba ropa para sus propios hijos. Todo este respeto e interés de Fátima bint Asad y Abu Talib durante la infancia de Muhammad y antes de que dijera he sido elegido por Dios como profeta, demostraba el puro amor que tenían por su sobrino Muhammad y cómo incluso ellos eran testigos de la luz de la profecía antes de que se le asignara esa misión divina. Es decir, sabían de antemano que ese niño tenía los signos de la profecía divina y comprendieron su grandeza. Se cuenta que cuando nació el profeta, la paz de Dios sea con él y su bendita descendencia, Fátima bint Asad corrió tan rápido para llegar a donde Abu Talib, pues sabían que la persona que salvaría con misericordia al mundo entero había recién nacido. Y esa noticia tenía que ser contada a su esposo, porque estaban muy contentos con ese nacimiento. Ese suceso del nacimiento del mensajero de Dios aconteció en la época en que estaban en Meca, es decir, unos 40 años antes del incidente del Islam, en la que se recuerda que una joven Fátima bint Asad corrió hacia Abu Talib y dijo: «Ha nacido el hijo de Amina, aquel que tu padre Abdul Muttalib, nuestro antepasado Hashem y nuestro gran antepasado el profeta Abraham, o Ibrahim en árabe,
la paz sea con él, rogaron a Dios viniese al mundo. Fue así que Abu Talib, cuando vio que todo el ser de Fátima bint Asad estaba lleno de alegría, dijo: si esperas unos 30 años, también te daré una buena nueva sobre el nacimiento de alguien que es como el hijo de Amina, no solo un profeta, ya que no se convertirá en profeta como esta criatura, sino que será el sucesor de este profeta. Es por esta razón que toda la familia de Abu Talib estaba esperando año tras año con ansias el nacimiento del Imam Ali. En el momento en que nació el Imam Ali, Fátima bint Asad fue al costado de la casa de Dios, en donde se rompió el muro de la Kaaba, abriendo así una cavidad por donde entró. Después de un tiempo, salió con un niño en sus brazos, pero este bendito infante cerró los ojos y no lloró. Todos sorprendidos se preguntaban qué había pasado. Seguido a eso, Fátima bint Asad le dio el niño a Abu Talib, y éste le abrazó amorosamente. Pero el niño aún así mantuvo sus ojos cerrados sin llorar. Entonces se corrió la voz en toda la Meca de lo que había sucedido, y toda su gente fue a atestiguar qué estaba pasando, siendo que la noticia del nacimiento de ese niño, quien más adelante sería el príncipe de los creyentes, se esparció por doquier, sobre todo por el milagro presenciado de que un costado de la Kaaba milagrosamente se había abierto y que ese infante había sido dado a luz en este recinto sagrado. Fue entonces cuando Abu Talib, la paz de Dios sea con él, cargaba con su hijo, el cual era apenas un recién nacido. Y ahí Abu Talib dijo: llamen a Muhammad. Tenía una noticia maravillosa que dar al mejor de la creación. Fue así como el amor comenzó desde el primer día, y es que desde ese momento comprendieron que el niño recién nacido, o sea, el Imam Ali, quería que lo primero que viese en este mundo fuese el rostro bendito del profeta, su primo. El bendito Muhammad aún no había anunciado que él era un profeta, pero los creyentes como Abu Talib, su esposa, lo sabían. Y no solo eso, algunos monjes también le dijeron a Abu Talib, en una expedición en que Muhammad acompañó a su tío, de que el joven que estaba a su lado se convertiría en profeta más adelante. Esos monjes sabían que sus cualidades y magnificencia, y de los signos que se mencionaban en sus libros, eran una verdad absoluta. Fue así que cuando el profeta vino y abrazó al Imam Ali, ese infante nacido en la Kaaba, sucesor de la profecía, abrió los ojos. Los humanos a veces soñamos y a veces esos sueños se hacen realidad, mas la diferencia entre los profetas y las personas comunes es que un sueño es para ellos una revelación. Es decir, lo que ven en un sueño es un mensaje privado proveniente de Dios. Es decir, los sueños de los profetas no son como los sueños nuestros. Y desde ese día, cuando en el que el Imam Ali abrió sus ojos al profeta, el mensajero de Dios dijo: mis sueños se han vuelto más claros desde ese día. Esta fue la bendición del Imam Ali. He rememorado esta fabulosa anécdota para poder mostrarles la grandeza, nobleza y fe de estas personas, a saber, Abu Talib, Fátima bint Asad, dignas de toda admiración por su fe y sobre todo porque se reconoce el amor, lucha y sacrificio que llevaron a cabo durante toda su vida, con tal de proteger a su sobrino y profeta, Muhammad, que la paz de Dios sea con él y su descendencia purificada. Aunque la bendita dama, Fátima bint Asad, crió al profeta en su casa desde los 8 años, esto la facultaba en realidad a ser como su madre. En realidad era su madre, era la madre de crianza. Y asimismo es como la veía el profeta de Dios. Pero a pesar de eso, cuando quiso ir de la Meca a Medina para ver a su sobrino, a su profeta, quien finalmente era como su hijo, y a pesar de todo esto que les unía, ella iba descalza en señal de respeto. Tal como ordenó Dios Todopoderoso al profeta Moisés, la paz de Dios sea con él, cuando éste pisó el valle donde quería alcanzar la profecía. Dios en el Sagrado Corán respecto a esto menciona en la Sura 20, aleya 12, lo siguiente: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى
en verdad yo soy tu Señor. Así pues, quítate tus sandalias. Estás en verdad en el valle sagrado de Tuba. Somos testigos de la humildad, respeto, amor y admiración de Fátima bint Asad, la paz sea con ella, para con el profeta. Ese que fue desde chico su protegido, su hijo, hasta el punto que el mismo profeta, cuando esta noble dama falleció, dijo: «Perdí a mi madre otra vez». Justo después de entrar a Medina, lo primero que hizo el profeta fue construir una mezquita, la cual era muy austera, sin muchas decoraciones ni pomposidades como las de hoy día. Por ejemplo, en lugar de un púlpito, había una corta palmera, la cual estaba seca, y en la que el profeta solía apoyarse y dar sus discursos. La misma no tenía techo, pues tan solo el profeta, cuando llegó a Medina, especificó el lugar donde sería el lugar de culto, y ahí, con los pocos recursos disponibles, se procedió a darle forma al primer sitio de adoración de los musulmanes en esta ciudad que los acogió en su hégira o migración. En el Islam, para poder ingresar a la mezquita o lugar de adoración, se deben de cumplir una serie de reglas, o sea, cosas que no son permitidas al ingresar o permanecer en ella, como también cosas que sí se permiten. Y una de ellas, que no se permiten, es el uso de calzado dentro del recinto. Durante la construcción de la mezquita sagrada de Medina, todos los musulmanes participaron de su construcción, que aunque era una construcción sencilla, ellos mismos se esforzaron por dar lo mejor y erigir un lugar digno, por lo que cada cual con sus propias manos preparaban el barro con el que repellaban las paredes, traían las piedras con las que cimentaban sus bases y elevaban los muros. Se dice que esta fue una de las más agotadoras labores. Cada cual iba trayendo las piedras una por una. Pero Ammar, aquel hombre de fe, quien, a pesar de su edad avanzada en ese momento, con todo el amor por Dios y el Islam, iba y traía de dos en dos las piedras, pues deseaba ver finalizada esa mezquita soñada. Es entonces que algunas personas que eran hipócritas y no tenían verdadera fe, pensaron que Ammar lo que intentaba hacer era alardear o vanagloriarse frente al profeta para alcanzar algún interés mundano, no por amor al profeta ni a la fe. Como dije en la lección anterior, algunas personas se convirtieron al Islam para poder sacar provecho de esa religión o para destruirla desde sus adentros con el paso del tiempo. Porque tenían miedo al fracaso, sea fracasar en sus intenciones tribales o personales, o tenían la esperanza de que el dinero y la riqueza les llegaría en algún momento. Esto apenas estuviese constituido y fortalecido el nuevo orden y gobierno islámico. En su condición de celos y rencor, ellos estaban molestos porque alguien, en la postura de Ammar, realmente estaba esforzándose y trabajando por Dios, el Islam y su profeta, de manera desinteresada, con pasión y con deseo de ver crecer esa fe. Incluso se burlaban de quienes daban algún aporte económico al profeta para la construcción, porque en verdad estaban cegados, y su hipocresía hacía que cada cosa que beneficiase al Islam los hiciese sentirse incómodos y celosos. Pero no podrían competir con Ammar, quien de verdad hasta ese momento había soportado toda clase de maltratos, insultos, acoso y tortura, así como el martirio de sus propios padres. Ammar era alguien que de verdad mostraba sinceridad, era un sincero seguidor del Islam y del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sin duda alguno, era un compañero leal y veraz, quien a pesar de su edad para ese entonces, en que emigraron a Medina, trabajaba con interés y más que los demás. Así que frente a esto, el profeta aprovechó la oportunidad y dejó otra señal para guiar a la gente en el futuro, diciéndole a todos: Ammar, en una guerra futura, será asesinado por un grupo cruel y descarriado, siendo que Ammar los invita al paraíso diciéndoles a estos sus enemigos: vengan hacia nosotros para que podamos ir al paraíso. Pero sus enemigos le dicen a Ammar: más bien tú, ven al infierno. De hecho, el profeta explicó a todos los musulmanes que cuando Ammar fuese martirizado en una guerra, debían saber que aquellos que le martirizasen eran la gente del infierno. Por lo tanto, cada vez que Ammar enfermaba y su familia se preocupaba por su estado de salud, éste les decía: no se preocupen, no moriré de enfermedad. El profeta dijo que me convertiré en mártir. En cada guerra en la que estuvo presente Ammar, todos comprendían que el bando
donde luchaba Ammar era el correcto y justo. En otras palabras, era el ejército de Dios. Ammar fue martirizado en la batalla de Sifín, la cual fue ejecutada por Muawiyah en contra del Imam Ali. Al principio, cuando Ammar estaba en el ejército del Imam Ali, los amigos de Muawiyah ni siquiera lo atacaban. ¿Por qué? Claro, no querían matarle, puesto que si lo mataban, quedaría muy claro que no tenían ellos la razón y optaban entonces, ante esta realidad, de huir de cualquier confrontación con Ammar. Y es que la terquedad de esta gente, el no querer darse por menos o vencidos frente a la verdad absoluta, le llevaba a no enfrentar al ejército noble de la verdad. Pero algunos de ellos eran realmente muy malvados, sin religión, y en la última noche de la batalla principal de Sifín, uno de estos hipócritas arrojó una lanza a Ammar y ahí fue martirizado. Cuando esto sucede, el ejército de Muawiyah inmediatamente se desintegró y comprendieron sus soldados que habían sido arrastrados al bando de la incredulidad, habían sido engañados. Así que se golpeaban y se decían a sí mismos que eran ellos partidarios de la injusticia. Así que incluso se data que hubieron confrontaciones internas entre esos mismos soldados, hasta que fueron, se dice, y le dijeron a Muawiyah que ellos estaban ya impedidos, que habían sido embaucados en la mentira. Habían sido burlados, puesto que él, o sea, Muawiyah, les mintió al decirles que estaban luchando por Dios. Mas, sin embargo, hacía 40 años atrás que el mismo profeta había dicho de que quien matase a Ammar estaría en el bando de la falsedad e injusticia. Quien mató a Ammar se llamaba Abdul Qadiyah. Sobre este sujeto se cuenta que cuando el Imam Hadi, la paz con él, tenía aproximadamente unos 15 años, visitó el santuario del Imam Ali en el día de Eid al-Ghadir. Allí mencionó los nombres de 2 personas durante su visita al santuario del Imam Ali y oró lo siguiente: la paz y bendiciones de Dios sean sobre Ammar. ¿Por qué? Porque Ammar era un símbolo de rectitud, era el símbolo de la rectitud del Imam Ali. Seguido a esto, el Imam Hadi dijo: la maldición de Dios sea sobre Abdul Qadiyah, quien mató a Ammar. Siguiendo con la historia de la construcción de la mezquita sagrada de Medina, mientras el profeta construía la mezquita, el número de hipócritas aumentaba, puesto que tan pronto como vieron que el profeta había erigido un centro de culto, una mezquita, y estaban adorando a Dios en ella, el número de musulmanes crecía gradualmente y toda la gente de Medina estaba volviéndose creyente, razón por la cual los hipócritas intensificaron su ambición por alcanzar algún beneficio mundano con ese movimiento en auge y crecimiento, así como su afán por aspirar a un puesto político, militar o destruir desde adentro ese mensaje en sostenido desarrollo. Fue así ante esto que los hipócritas enviaron un mensaje a Abu Sufyan en Meca, en que le decían que para causar molestia a los musulmanes, tomase las propiedades y bienes que le habían quitado antes a ellos y las vendiera con tal de propinarles un golpe a la moral, y dudaran así de su fe y la razón por la cual habían migrado a Medina. Luego de este acto de provocación e injusticia, los idólatras y tiranos de la Meca esperaban una reacción agresiva y arrebatada por parte de los musulmanes en respuesta a esto. En respuesta a que les habían absolutamente arrebatado su derecho, el derecho sobre sus propiedades y bienes. Pero los musulmanes en su mayoría no reaccionaron, puesto que tenían miedo de su inferioridad numérica en cantidad de armamento, en capacidad y calidad de armamento, así como de equipo básico de apoyo, puesto que no tenían ni zapatos. Con costo tenían lo mínimo para comer. Dios Todopoderoso con esto quería enseñarles algo a los musulmanes, quienes sin embargo no estaban listos para comprender que si en verdad ellos querían considerar el defender su derecho y combatir a los infieles de Meca, debían saber que quien provee es Dios, el poseedor y dueño de todo lo contenido en su creación. Es Dios quien ayuda y por lo tanto es a quien primero se debe considerar como provisión y proveedor ante cualquier carencia. Pues si Dios quiere, a pesar de la pobreza, Él provee, y a pesar de la riqueza, Él puede evitar el triunfo. Solo con la fe en Dios, todo, absolutamente todo es posible. Y era claro entonces que los musulmanes no estaban preparados para aceptar esto. Mas, sin embargo, Dios Todopoderoso hizo algo con lo que les prepararía para combatir la injusticia de quienes les oprimía desde Meca.
La fe de los musulmanes aún no era fuerte. Acababan de convertirse a la nueva religión. Antes adoraban ídolos y tenían una creencia muy básica, laxa y sin mayor beneficio ni aporte a sus propias vidas, ignorando que cuando Dios Todopoderoso quiere algo, sucede sin duda. Pero si Dios hubiese declarado tal verdad en ese momento diciendo: «Oh profeta, diles que tener a Dios es suficiente», los musulmanes hubiesen dicho que no era así, que sus contrincantes tenían todos los elementos como camellos y armas, mientras ellos eran tan solo infantería, sin capacidad militar ni siquiera armas con las que defenderse. Y fue la razón por la que el profeta dijo a los musulmanes: «Dios ha dicho que quieren ir a encontrarse con la caravana de Abu Sufyan, que no es militar». Vamos a aclarar algo acá. Abu Sufyan era el líder de los politeístas y había sido quien perpetró la venta de la propiedad y los bienes de los musulmanes, llevándose a Siria todo ese dinero recolectado para comerciar con lo que había obtenido en la venta. Entendiendo esto, los musulmanes efectivamente le respondieron al profeta sí. Ellos querían ir detrás de Abu Sufyan, querían encontrar a la caravana de Abu Sufyan para reclamar el derecho que éste les había robado. Fue así como entonces los musulmanes abandonaron Medina para recuperar su dinero y procedieron a seguir la caravana comercial de Abu Sufyan. Así nuevamente los hipócritas, en su incansable deseo por hacerle daño al Islam y a los musulmanes, corrieron a informar en secreto a un personaje o a un hombre llamado Abu Jahl, que si los musulmanes iban y tomaban su dinero, o sea, su derecho, de la mano de Abu Sufyan, o sea, se la quitaban, se la arrebataban a Abu Sufyan, que les había robado ese derecho, con eso comprarían armamento y caballos. Y si esto ocurría, sería muy difícil luchar contra ellos más tarde, a pesar de que no estaban listos para la guerra en ese momento. Abu Jahl se apresuró a informarle a Abu Sufyan de lo que estaba ocurriendo o de lo que estaba por ocurrir. Y este cambió su ruta para evitar a los musulmanes que vivan detrás de sus pasos con tal de recuperar ese derecho, para que no pudiesen encontrarle, debido a que ya en este momento él había desviado su camino hacia Siria. Pero Abu Jahl aprovechó la oportunidad para atacar a los musulmanes, con casi 1000 militares que acorralaron a esta caravana musulmana que no superaba los 300 hombres en su regreso a Medina. La condición de la caravana musulmana era muy deplorable, puesto que a pesar de no ser más de 300 almas, no habían más de una veintena de espadas, mientras en cambio los infieles estaban repletos de armamento y alimentos, mientras su contraparte estaba sufriendo de hambre. Entonces los musulmanes tuvieron miedo y dijeron: «Oh mensajero de Dios, se suponía que iríamos a recuperar nuestro derecho, pero ahora Abu Jahl está frente a nosotros». Fue acá cuando este grupo de musulmanes que había ido detrás de recuperar el dinero que Abu Sufyan obtuvo por la venta de los bienes y propiedades que les fue robado en su éxodo a Medina, tuvieron pavor y deseaban huir, puesto que Abu Jahl los acechaba con todo un ejército armado, frente a su debilidad en número y medios. Pero acá Dios Todopoderoso quería hacerles entender que si creen en Él con total sinceridad y perseveran, le resolvería sus asuntos, y fue justo en ese instante que algo sucedió para así apaciguar el sentimiento de estos nuevos musulmanes. Es así como Dios hizo algo que cuando los musulmanes vieron al ejército enemigo de los idólatras, no les causó impacto en la cantidad de adversarios, pues tan solo vieron un poco número de combatientes. Por esa razón, su moral aumentó, al creer que con un número tan reducido de soldados podrían alcanzar el éxito y vencer. De igual forma, Dios también hizo que los paganos vieran un número muy reducido de combatientes en el lado musulmán. ¿Pero por qué? Simple. Para hacerles pensar a los enemigos de que los musulmanes eran pocos y la razón por la cual ellos tenían ya ganada la guerra, que no tenían que esforzarse mucho en combatir. Por lo tanto, iba a ser fácil para ellos y darles ventaja a los musulmanes de tener el coraje y la valentía para atacar. Les contaré la continuación de los eventos de esta guerra en la próxima lección, si Dios así lo permite. Hasta pronto.